Cuba Información. Yo estuve en Cuba algo más de 3 años, del 2005 al 2008, trabajando allí con la ONG Entre Pueblos. Y ahora estoy con Xarxa de Consum Solidario y de cooperante en Ecuador. Entonces, bueno, Federica decía un poco, comentar justo después del periodo que estuvo así un poco la cooperación. Claro, yo estuve justo cuando la cooperación estaba más complicada en Cuba, porque, bueno, no había las relaciones estaban un poco rotas, entonces era complicado. Pero bueno, mi intención es, y así se me pidió desde Sodepaz, desde la organización, explicar un poco la experiencia personal de estar trabajando en cooperación durante un tiempo en Cuba. A principios del 2008 me regresé de Cuba. Fue una experiencia inolvidable. Es muy interesante trabajar en Cuba a pesar de las dificultades. Al principio no fue fácil. Primero por eso que decíamos que justo llegué yo en el momento en que las relaciones no eran muy buenas, entonces era difícil conseguir financiamiento para Cuba. Los financiadores, supongo que el efecto dominó de que la cooperación estatal estuviera rota hacía que muchos financiadores no quisieran financiar proyectos con Cuba. No había OTC en esos momentos en la oficina técnica de la ESI, no existía en esos momentos en Cuba. Entonces era un momento difícil, sobre todo cuando llegas a un país que esté así la situación. Yo venía de otros países de trabajar en cooperación y no tenía como nada que ver tampoco, ¿no? Todo era un poco complicado al inicio. Sí que ayuda, y muchísimo, como es el pueblo cubano. Te sientes desde el principio muy bien acogido, muy bien acompañado, y sobre todo que las organizaciones, las contrapartes con las que trabajamos allí, son organizaciones fuertes, que llevan tiempo trabajando, y que lo más increíble quizá, o lo que más ayuda, es que no trabajan en cooperación, no son organizaciones creadas para trabajar en cooperación, sino que son organizaciones que ya existen y que, aunque no hubiera cooperación en Cuba, funcionarían igual. Ese problema que siempre nos encontramos la gente que trabajamos en cooperación, de la sostenibilidad de los proyectos, siempre tienes la duda de que cuando se acabe un proyecto, cuando se acabe esa cooperación, ¿qué va a pasar con eso si tú regresas después de unos años? No lo tienes en Cuba, porque sabes que aunque mañana mismo se acabe toda la cooperación con Cuba, no se van a caer los proyectos, porque no son proyectos creados ni inventados para aprovecharse de la cooperación, sino que igualmente se tiran adelante. Como todo está insertado dentro del sistema y siempre son proyectos propuestos desde el mismo Estado, desde el mismo gobierno cubano, sabes que pase lo que pase, cuando tú o tu ONG o el proyecto se acabe, se vayan de allí, eso seguirá funcionando. Quizá con menos recursos, quizá con más dificultades, pero sabes que allí seguirá existiendo eso, que tú regresas después de 10 años y aquello sigue en marcha. Y eso para la gente que trabajamos en cooperación es muy importante, porque siempre es un tema de decir, bueno, ¿y qué pasa cuando el proyecto se acaba, cuando tú te vas, ¿no? Luego, que como nadie depende económicamente, la gente que trabaja en las organizaciones no depende, su sueldo no depende de que haya un proyecto, como pasa en la mayoría de proyectos, que los sueldos de la gente de las organizaciones se pagan, o en parte se pagan de los proyectos. Eso no sucede en Cuba. La gente sigue trabajando en las organizaciones porque no se paga ni un sueldo de los proyectos. Entonces sabes que eso seguirá funcionando y que el interés de la gente que trabaja en las contrapartes
no es que haya un proyecto para poder tener su sueldo, para poder mantener su organización, sino que simplemente es un interés únicamente para el desarrollo de su país, para el desarrollo de Cuba. Y eso ayuda muchísimo. Yo conocí bastante Cuba porque teníamos proyectos un poco repartidos por toda la isla y sí que te sientes muy acogido y muy acompañado en todos esos proyectos de desarrollo que vas haciendo allí. Insisto que justo cuando yo me iba es cuando empezaba otra vez eso que comentaba Federica, las relaciones se habían restablecido y empezaba... Entonces, no conozco muy bien este último año y medio, 2 años, cómo han evolucionado las cosas en Cuba. Espero que, no sé, Axur, por ejemplo, nos explique un poquito más, porque yo ya me regresé y no sé cómo están. He trabajado también en otros países, en cooperación. Solo el hecho de que exista, que ahora ya no se llama así por la unión esta que me he perdido, el MINVEC, un ministerio donde se lleven todos los temas de cooperación, ya dice mucho respecto a lo que tú decías. En ningún otro país me he encontrado yo que haya un ministerio donde tú puedas dirigirte para temas de cooperación, con todos los problemas y toda la burocracia cubana y todas las dificultades que eso conlleve, ¿no? Pero solo el hecho de que exista... Los cooperantes llegamos a Cuba y en 2 meses tenemos un carnet donde pone quién somos y qué hacemos. Eso no te pasa en ningún... Bueno, ahora empieza a pasar en Ecuador, por ejemplo, donde estoy yo ahora trabajando, empieza a haber cosas de esas, ¿no? Pero solo eso ya dice un poco lo que tú decías. Evidentemente todos los proyectos están insertados dentro del sistema. Por eso yo hablaba de la sostenibilidad, no tanto a nivel de recursos, sino de ideas que están insertadas en ese programa global del gobierno y por eso perduran a pesar de que los proyectos se acaben y que de la cooperación se vaya, ¿no? A pesar de eso, precisamente por esa inserción dentro del sistema, si no, no tendría posibilidad de ser así.